Bienvenido, bienvenida a Comunicando sin tanto cuento. Esta es una serie donde vamos a hablar de varios cuentos y donde lo único que busco es acompañar a través de la lectura a millones de padres y madres en el mundo, a ese papá y a esa mamá que tienen una relación hermosa y cercana con sus hijos y que les quieren leer un cuento con amor, entrega, pasión, dedicación, alegría y con calidad de tiempo. Y voy a traer una serie inmensa, gigante, un repertorio espectacular de cuentos, súper amplio, para que empecemos a escucharlos en este podcast Comunicando sin tanto cuento con nuestros hijos y también a replicar en ellos la lectura. Vamos a iniciar con cada una de esas historias para ir afianzando la lectura, para ir creciendo con ellos, para ir ampliando cada uno de este repertorio. Y te preguntarás, ¿quién soy yo y por qué lo hago? Pues te voy a contar un poco de por qué lo hago. Y yo lo hago básicamente porque siento que es necesario en este momento que empecemos a apoyar a los niños y a generarles un interés por la lectura, a crear en ellos nuevas oportunidades y herramientas. Y más allá de esto, dentro de mi historial, que es un poco extenso, puedo decirte que apoyé por muchos años a niños y niñas en la lectura. Lo hacía a través de diferentes proyectos, con fundaciones y con bibliotecas de la ciudad. Y esto no solo me ha apasionado, me ha encantado también. Me ha encantado porque ha sido una forma que me ha llevado a pensar en que la etapa más hermosa de la vida de un ser humano es su infancia, que se vale soñar, que se vale vivir bonito y que se vale ser más feliz con la lectura. Y qué bueno que desde allí podamos generar ese amor hacia la lectura, dejar huella con ella en los corazones, en sus vidas, en las buenas acciones, como padres, como maestros que somos guiadores de su crecimiento. Además, porque la lectura no es leer un libro y ya, no siempre será un libro que sea bueno porque es un buen libro y porque sencillamente nos recomendaron ese libro. No, no siempre. Ese libro puede ser muy bueno justamente por ese contenido que trae, por ese aprendizaje y esa enseñanza que nos deja. No precisamente es por lo extenso o porque sea un vademecum o un mamotreto, como lo queramos llamar. Puede ser un libro de 100 páginas y es maravilloso la enseñanza que allí encontramos. Así que el día de hoy vamos a comenzar con este gran cuento. Y antes de iniciar, vamos a intencionar este cuento con nuestro hijo, con nuestra hija y todos como familia hacia lo siguiente. Y es, ¿qué tan obedientes hemos sido con nuestros sueños, con nuestros propósitos, con lo que soñamos de niños y con lo que ahora nuestros hijos nos dicen que sueñen y lo que seguramente les empezarán a decir que van a soñar? ¿Qué tan obedientes somos? Hoy vamos a hablar de un cuento muy, muy, muy especial. Y yo les pido que por favor, de manera muy, muy, muy intencional, pensemos cómo es esa identidad que nosotros tenemos de nuestros hijos y cómo es la identidad que le estamos ayudando a crear y que le estamos ayudando a potencializar a nuestros hijos. Dejémosla por escrito, dejémosla en la memoria de manera muy intencional y comencemos con este super cuento.
Y te estarás imaginando cuál es el cuento. Pues este no es un cuento cualquiera. Este es un cuento de un pato muy lindo, de un pato hermoso. Sí, ese mismo. Es el cuento del patito feo. Comencemos. Y nuevamente te digo, bienvenido, bienvenida a Comunicando sin tanto cuento. El día de hoy vamos a hablar de un cuento tan especial, tan hermoso, que yo sé que te lo vas a llevar en tu corazón para siempre. Este cuento es muy bonito, es un cuento que seguro te han contado papá y mamá, hijo, hija. Y este es un cuento donde aquí en Comunicando sin tanto cuento vamos a ver diferentes posibilidades y también vamos a entender qué significa ser el patito feo. Voy a empezar con este cuento tan especial. Nuestro hermano Pato. Nuestro hermano Pato llegó para mostrarnos que ser distinto es bueno. Ser distinto es bueno, aunque no lo sepamos. Érase una vez una pata que tenía su nido lleno de huevos. Vivía muy ansiosa a la espera de que llegase el gran momento de ver nacer a sus hijitos. Y yo sé que acá, mamá, estás, dimensiona eso, intenciónalo. ¿Cómo fue ese momento tan hermoso cuando nació tu niña, tu niño, todos tus hijos? ¿Cómo fue? Acuérdate de ese momento y tu hijo, imagínate lo anhelado que eras por tus padres ese día que naciste. Así que devuélvete en el tiempo y recuerda ese espacio bien especial. Continuando con el cuento, un día, ya cansada de tanto esperar, tuvo la certeza de que los huevos al fin habían incubado. Imagínense eso tan hermoso. Es decir, aún no había podido ser madre. Y así, ella vería nacer a los patitos. Y dijo así: ¡oh, qué ansiedad! ¡Y qué enorme alegría! Ver nacer a mis patitos es sin duda un gran día. Yo se los leo a veces a manera de poesía para que ustedes vean lo lindo que es la lectura. Uno a uno, aquí hay diseño, acá hay ilustración y aquí hay mucho arte para que lo vayamos viendo. Uno a uno, los patitos rompieron el cascarón. Desde el interior del huevo asomaba el primero con su piquito hermoso, luego la cabecita y por fin cada patito salía del cascarón. 5 huevos reventaron así, tra, tra, tra. Todos reventaron y nacieron no 1, no 2, no 3, no 4, 5 patitos pequeños y amarillos. Vamos a imaginar esos 5 patitos pequeños y amarillos. Pongan a volar su imaginación, pues. Imagínense en esos 5 patitos. Imagínate que uno de esos patitos eres tú, que nació en el vientre de tu madre, que tanto te esperaba y que no había quedado aún embarazada, o que a lo mejor sí quedó embarazada y estaba ansiosa por tenerte. Solo un huevo seguía intacto en el nido, ¿pueden creerlo? Es decir, nacieron 5, eran 6 y 1 quedaba intacto en el nido. No había roto su cascarón. Hasta que empezó así a abrirse ese cascarón
y la sorpresa de Doña Pata fue total. ¡Ay, qué extraño es esto! ¡Qué extraño es esto! ¡Qué patito tan diferente! Ese cuello tan flaquito. ¿Qué pasó realmente? Es decir, de los 6 patitos, el último era el patito más diferente y no se parecía tanto a los demás patitos. ¿Qué pasó? Vamos a seguir. El patito no tenía nada que ver con sus hermanos y ellos muchas veces comentaban cómo podría haber ocurrido, si lo habían intercambiado al nacer, si no era hijo de la pata o si se trataba de un error. No entendían cómo era posible que su madre hubiera incubado un huevo con un patito como este. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Este pato, nuestro hermano, ¿será que tampoco come pan y maíz y grano?, se preguntaban sus hermanos. Era un patito diferente. La sospecha no terminaba ahí. Los amigos de Doña Pata mostraban con frecuencia un desagrado ante las notorias diferencias entre el patito feo y sus 5 hermanos. Cuando paseaban por el lago, muchas veces sus amigos decían: ¡qué lindos hijitos, Doña Pata! Aunque de ese de allá atrás, tan flaquito, deshongado y extraño, ¡qué feo! ¿Por qué será? Un patito de plumas grises, es muy raro, Doña Pata. Al oír estas palabras, el patito feo creyó que había llegado el momento de ser feliz y dijo lo siguiente: estoy muy harto de esta gente que me encuentra indecoroso, muy indecoroso, que se pierdan. Yo me largo. Quiero sentirme orgulloso y me acepto como soy. Por eso decidió irse al bosque y luego atravesarlo para llegar al otro lado. Encontró una laguna tan linda, tan hermosa y tranquila, la cual estaba rodeada de plantas muy bonitas y de árboles frondosos, con hojas muy verdes. Los peces que saltaban en el agua asomaban la cabeza para ver si había algo nuevo. El patito feo pensó que ese era el sitio ideal para vivir. No había nadie cerca, por lo que nadie comentaría el hecho de que era feo. Aquí me sentiré bien y muy feliz. Podré ser. Es todo lo que busco. Nada más puedo querer, decía el patito feo. Hasta que la primavera llegó en un día, y fue aquí donde el patito feo pasó el invierno, hasta que la primavera llegó en un día muy cálido. El patito feo sentía mucho calor y como estaba sediento, se acercó a la laguna para beber agua y así pudo refrescarse. Se inclinó y cuando vio su imagen reflejada, quedó completamente impactado. Ay, vamos a pensar. ¿Qué están pensando que vio él reflejado en el agua? Bueno, vamos a ver qué vio reflejado en el agua. ¿Será que este soy yo? Imagínense cómo quedó impactado. ¿Será que este soy yo?, se preguntó varias veces. ¡Qué imagen tan sorprendente! Al final soy muy bonito. No sé qué es de tanto lo que habla la gente. Al final soy muy bonito.
¿seré yo? ¿Realmente seré yo? Estaba impactado. El patito levantó la mirada al cielo y vio una bandada de cisnes que volaban alegremente. El cisne más viejo vio al patito feo y le dijo: ¡Uy, qué hermoso! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! Ven con nosotros. Conozcamos otros lugares y otros animales. Miren, ese patito cambió de entorno y se encontró con otros animales diferentes, los cisnes. Al mirar aquellos cisnes, el patito feo comprendió todo. Era igual a ellos. No era un pato, era un bello cisne. Aceptó la invitación, maravillado, feliz. Ya se sentía que pertenecía, ya se sentía aceptado, amado. Y dijo: claro, vamos. Y se dio cuenta que con los cisnes podía ser feliz y olvidar esas diferencias y esos rechazos. Estoy muy satisfecho. No soy pato a la final. Soy un bonito y elegante cisne. Soy un bonito y elegante cisne. Soy un gran cisne real. ¡Qué cuento tan hermoso! Y acá termina y él se da cuenta que es un cisne hermoso y real. Y acá no terminamos. Ahora vamos a la sesión del análisis del cuento. Esta sesión en Comunicando sin tanto cuento es encantadora porque muchos de nosotros quizá hemos leído el cuento, nos lo leyeron de niños, se lo hemos leído de pronto a algún niño nos ha preguntado de ese cuento y sin embargo a profundidad no sabemos cuál es el mensaje que nos quiere dejar este cuento y cómo podemos aplicar, que es lo más importante. Lo más importante es aplicar lo que este cuento nos quiere enseñar en la vida, en nuestra familia, en el colegio, con los amigos, con las personas que compartamos y en todo, porque la teoría que no se practica, pues simplemente se vuelve el acumulado de información, de saturación, que no nos da aprendizaje. Yo voy a entrar acá con el análisis del cuento de esta manera. El patito feo. El patito feo fue una obra que se escribió en el año 1843 por el autor Hans Christian Andersen. Y el patito feo no es una historia más. El patito feo es una historia hermosa que nos habla de un patito que nace mucho más grande, torpe y feo que sus hermanos, nacidos al mismo tiempo. Podemos preguntarnos, ¿y cómo una historia escrita hace casi 2 siglos, ¿sí? Permanece tan actualizada y sigue rondando las mentes, las bibliotecas, los cuentacuentos, los diferentes lugares? Pues es que sigue permaneciendo en la actualidad porque la problemática que presenta aún, aunque no lo creamos, vamos acá a entender de lo que les estoy hablando, sigue siendo experimentada por algunos de nuestros niños en cierta etapa de su vida. Esta historia es una metáfora que busca explicar
una etapa del crecimiento infantil. Muchas veces se utiliza para hacer que algunos niños no se sientan mal, que no se sientan avergonzados por ser, y de alguna manera pueden ser distintos de los demás, sea por el color de su piel, por su altura, por su manera de hablar, por su familia o por el lugar donde nacieron. A lo largo de la historia surge la esperanza de que esas diferencias resultan en beneficios y grandeza futura. El más insignificante, el más ignorado puede llegar a ser o a convertirse en el más hermoso, como le pasó al patito feo. Y entendimos que era el cisne más hermoso y real, el más importante incluso, o el más popular. Todos los niños nacen con la necesidad de ser protegidos, amados y valorados. Es al relacionarse con otros, en particular con la madre, con el padre, con los dos, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus familiares y con las relaciones amistosas que ellos construyen, es que allí es donde encuentran el sentido de sí mismos y muy de la mano con el tipo de apoyo y cariño que reciben y con la manera en que son valorados, incluyendo su apariencia física. Así que si tratamos a nuestros hijos, sobrinos y niños en general con cariño y somos firmes y conscientes en las reglas que les exigimos cumplir, es probable que desarrollen un sentido de confianza en el mundo que los rodea y un sentimiento de autoestima y respeto por sí mismos. Alrededor de los 6 o 7 años, los niños comienzan a ser muy importantes, para los niños comienzan a ser muy importantes las experiencias de éxito y las percepciones que ellos manejan en su parte personal y en sus competencias. Así que la entrada al colegio y el enfrentarse a los grandes desafíos de aprender a leer, escribir y contar y cantar y estudiar, así como el tener éxito en un deporte o tener habilidades para desarrollarlo en una actividad artística, pasan a influir significativamente en el desarrollo de una autoestima positiva. Y sigue siendo importantísima la opinión que los otros transmiten sobre los niños. Si además de darles cariño, tratamos a nuestros hijos y niños en general con respeto por sus características individuales y les permitimos ser autónomos y tomar decisiones, estaremos contribuyendo a que construyan una imagen positiva de sí mismos. Jamás, jamás, jamás que nos quede supermercado. A los niños la comparación no existe. Y a los padres en especial, no comparemos los hijos, los hermanos y los amigos de estos niños o de nuestros hijos con otros, porque cada uno es tan valioso y tan único como ya es y no necesita comparación alguna. Y si lo quieres ver entonces con más amor y más determinación, pues tu hijo es un cisne real y el mejor de todos, el más inteligente, el más abundante, el de mejor desempeño en habilidades artísticas y físicas. Y si todos los niños del mundo son tratados con ese amor, con esa valoración y con esa credibilidad, te lo garantizo que las habilidades que tenga por desarrollar las va a desarrollar, específicamente porque él está grabando todo ese tipo de comentarios que recibe de ti y los está haciendo reales con sus acciones y se los cree. Y en especial porque cada niño tiene un sello original y único y no vino a este mundo a ser comparado con otros niños de su salón de clases, de su guardería. El proceso de cada niño es distinto, ni con sus hermanos, ni con sus primos, ni con nadie. Es único y punto. Así que si además de darles cariño, tratamos a estos niños con ese amor, con esa autonomía, estaremos contribuyendo
a que construyan una imagen positiva de sí mismos, a que crezcan con una autoestima elevada, a que sean resilientes ante las adversidades y los disgustos y ante los momentos pesados que tiene la vida. Y bueno, colorín colorado, este cuento del patito y cisne real hermoso se ha acabado, y quiero acá dejar también una reflexión adicional que me tomé el tiempo para escribirla muy detalladamente y en la que quiero también contarles. El patito feo es una muestra de identidad y autoconcepto. Representa en nuestro mundo real una persona que no encaja en su entorno. Desde una mirada psicológica y analítica, acá en Comunicando sin tanto cuento hablamos así sueltamente, con autenticidad, con honestidad, con soltura, y es que el cuento aborda la construcción del autoconcepto y es ese momento donde empezamos a trabajar en nuestra identidad. Y allí podemos ver que su entorno lo está haciendo ver como alguien raro, extraño, defectuoso, y le está colocando etiquetas negativas todo el tiempo. Así que muchas personas confunden quiénes son con cómo son tratadas. Y realmente el patito ya se estaba sintiendo incómodo porque se estaba volviendo algo de todos los días y en todos los lugares. Efectivamente, acomodándole la realidad, podemos ver que en ocasiones hay niños que han sufrido rechazo, bullying, heridas de exclusión. El rechazo constante que vive el patito activa una herida emocional de exclusión que puede asociarse con la baja autoestima, con la sensación de no pertenecer, con la vergüenza internalizada, con el ay, qué sé yo, qué pena, pidiendo permiso por existir, por vivir, por ocupar un espacio, porque él, según su entorno, es menos que los demás por su apariencia física. Así que el cuento muestra que el entorno puede convertirse en un agresor psicológico. Y yo te invito hoy a que mires, a que observes quiénes son los amigos de tu hijo y cómo le estás ayudando tú con esas etiquetas a potencializar sus habilidades, o por el contrario, estás cada vez hiriendo más su autoestima para que crezca con una identidad triste y de bajo valor. Porque tanto tú, papá, como mamá, eres una figura protectora y también eres un maestro y una maestra en la vida de cada niño, y estás justamente para potencializarlo, no para destruirlo. Es importante ver aquí la resiliencia y la supervivencia emocional, y es que el rechazo no deja avanzar. El rechazo no dejaba avanzar al patito. Y él opta por cambiar de entorno, cambiar de lugar, buscar otro sitio, buscar otra gente, sentir que pertenecía, cambiar su lugar, porque era un lugar hostil, triste, que estaba dañando su corazón. Y esa capacidad y esa resiliencia, esa supervivencia emocional la tenemos que tener muy marcada todo el tiempo en nuestra identidad. Y es entender que son varias cosas.
No vamos a donde no nos invitan, no escuchamos lo que nos daña la identidad y que efectivamente no podremos ponernos de acuerdo con todas las personas en el mundo. Sin embargo, sí debemos elegir estar rodeados de las mejores y las que nos llevan hacia adelante. La capacidad de seguir adelante, aun cuando el entorno es hostil, es una cualidad que se vio acá bastante bien, que nos enseña el cuento del patito feo. El patito hace algo muy sano y es que él no es resiliente y no es reactivo. Él tuvo inteligencia emocional y dijo, me alejo porque este entorno y estas personas me están dañando. Hay un proceso aquí a tener en cuenta y es el se llama así, individuación, y esa individuación es que yo me comporto como un individuo único y es que hay una confusión de la identidad, hay una soledad, hay una búsqueda y al final llega esa tercera etapa que ajusta esa individuación y es que él se integra. Hay una integración del verdadero ser. ¿Por qué? Porque el patito no se transforma en cisne. Pareciera que fue así. Sin embargo, no. Cuando él va al lago y mira lo grandioso, lo inmenso, lo espectacular, lo valioso, lo original, lo único que es y lo bello que es, ahí es donde empieza la integración del verdadero ser, donde él se da el valor que merece y que siempre tuvo. Sin embargo, su entorno lo opacó siempre. Y ahí es donde él se convierte en ese cisne real, pero no porque no lo fuera, porque él siempre fue cisne, sino que su entorno lo había opacado tanto que él se creía el patito más feo de todos. Y solo necesitaba verse reflejado en el entorno correcto para saber lo mucho que él valía y lo mucho que tenía y la belleza y entender por qué él no estaba con su entorno correcto. Y cuando lo encuentra, pues claro que quiere sumarse. Y es más, no pidió sumarse. Antes a él le dijeron, eres hermoso, eres bello, eres precioso. Queremos que te sumes a nuestra manada. Queremos que te sumes a compartir con nosotros. Queremos que te sumes y que sigas el recorrido con nosotros. Queremos ver tu belleza en nuestro lugar. Y no es manada. Yo me equivoco. Ustedes también, yo sé que se equivocan. Es bandada. Él se suma a la bandada de cisnes. Así que reconozco que me equivoco y les digo correctamente cómo es. Él se suma a la bandada de cisnes y lo hace feliz porque él ya se siente, que pertenece, se siente admirado, se siente valioso, se siente útil. Y qué lindo ese punto que les quiero tocar acá. ¿Cómo se sintió él? Su autoestima se subió, su validación interna cambió. Y esa validación externa es, me aceptan. Y esa validación interna es, ya sé quién soy yo. Soy un cisne real, único, hermoso, valioso. Hasta les generé admiración y qué bonito, porque él no se había sentido nunca en su vida así. Y ahí es donde empieza el despertar, el renacer y la identidad del cisne real. Así que la autoestima sana aparece cuando dejas de definirte y de tener una identidad rechazada y abandonada del pasado. Ahí
es donde te conviertes en ese cisne real. El entorno sí importa mucho. El cuento deja claro un mensaje bastante poderoso y profundo. No siempre el problema está en ti, no. A veces, basta con que cambies de lugar y todo va a cambiar. A veces es quienes te rodean. A veces es que estás en el lugar equivocado, en el código postal equivocado, en la zona geográfica que no te suma. Por el contrario, cada día te resta y te drena más. Y acá, esto me encanta hacerlo porque me tomé un tiempo para escribirlo. Lo estoy haciendo basada en todo lo que he estudiado de mentalidad y de conciencia y de comportamientos de muchos años. Y lo hago justamente porque, imagínense, no creeríamos que en un cuento que es corto, que es infantil, hay tanta información. Así que muchas personas crecen, florecen y se potencializan cuando cambian de entorno, no cuando se arreglan y se ponen más hermosas. Si bien la imagen, la etiqueta y la identidad personal y lo que reflejas con tu autonomía, con tu cuerpo, con tu postura, con todo lo que tú haces, dice mucho de ti, cómo vistes, qué te gusta, cómo sonríes, cómo está toda esa etiqueta y esa imagen, dice mucho de ti, dice mucho más el entorno del que te rodeas, porque se termina convirtiendo en tu identidad. El final feliz, esa sanación emocional, esto yo lo amo, me encantan estos temas. Ese final feliz no niega el dolor vivido, porque claro, tantas etiquetas, llamémoslo hasta bullying, pero muestra algo, aquí muestra algo, y es que sin embargo, la herida no define el destino, el pasado no anula el potencial y el amor propio se activa con el reconocimiento de la propia esencia. Y que a veces hay que incomodarnos sin saber para dónde vamos, cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer y si vamos a tener esa parte económica definida, no la vamos a tener, es literal tomar el riesgo y simplemente hacerlo hoy y hacerlo ya si lo veo necesario, porque en esa incomodidad y en ese cambio que haces, no te imaginas cuánto valor te encuentras en tu crecimiento para seguir adelante y para mejorar tu vida, porque quizá ese entorno y ese lugar y esas personas no estaban apoyando tu identidad y no te estaban potencializando para crecer cada día más. Así que, resumidamente, el patito feo es una gran metáfora, es profunda, es hermosa. Y aquí podemos ver en Comunicando sin tanto cuento que la identidad es importantísima en el desarrollo de un ser humano y lo que quiere lograr con su propósito de vida. La autoestima es muy importante. Y hay que tener mucho cuidado en no permitir la exclusión social, que hay que tener resiliencia para avanzar sin dejarnos derrotar por esas etiquetas y esas tristezas. Hay que tener amor propio y el entorno es muy importante para todo ser humano. El entorno es impresionantemente importante en el desarrollo del propósito y el crecimiento de un ser humano. Este es un cuento bastante hermoso. Espero haber llegado a un análisis profundo. La diferencia no es un defecto, es quizá una identidad no reconocida. El entorno importa demasiado y rodéate siempre, 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 siempre de personas que potencialicen tu valor
Y aunque tú lo reconozcas, es muy importante rodearse de personas que positivamente te edifiquen cada día más y más. Personas también a las que en las que tú veas ese crecimiento que también de cierta manera admiras y tú quieres lograr, y el entorno sí importa mucho, mucho, mucho. Espero haber llegado con esto a este final de un análisis muy profundo en Comunicando sin tanto cuento. Recuerda que mi nombre es Natalia Higuita. No te quedes con mi nombre y con lo que yo soy o te he contado de por qué lo hago. Quédate con el mensaje y aplícalo a tu vida, a la vida de tus hijos, papá y mamá, a la vida de tus nietos, sobrinos, hermanos, a la vida de los niños. Recordemos que los niños somos muy valiosos y que los niños siempre se cuidan, se protegen y se ayudan. Y recuerda que estamos acá Comunicando sin tanto cuento. Me encuentras también en las redes sociales, en TikTok, en YouTube y en mi Instagram como yo soy Natalia Higuita, y acá en la parte de los cuentos, que es un canal aparte, buscando potencializar la comunicación, me encuentras como @naticomunica. Así que nos vemos en un próximo cuento y espero que hayas disfrutado todas las enseñanzas del día de hoy, que empieces a aplicarlas, y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente cuento, que va a estar maravilloso. Y por cierto, recuerda que si este cuento te gustó, agradezco muchísimo. Es muy valioso por tu gratitud, por tu generosidad, que elijas regalarme un like, que te suscribas al canal y que le recomiendes estos cuentos, que son un podcast hermoso en Comunicando sin tanto cuento, a tus hermanas, hermanos, sobrinos, amigos, amigas, para que hagamos juntos de la lectura un momento apasionante y brillante con nuestros hijos, niños, y que alrededor del mundo más de 10.000 millones de padres e hijos, padres, madres e hijos en general, que es mi fin, mi meta, más de 10.000 millones puedan escuchar estos podcasts y potencializar con sus hijos algo tan lindo como lo es la lectura. Un abrazo gigante y espero que te lleves todo este análisis y lo empieces a aplicar. Nos vemos en el siguiente cuento.